La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En esta guerra se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. De hecho, en el momento de la caída del Reich hitleriano, en solo 9 estados del mundo eran neutrales, como por ejemplo Afganistán, Dinamarca, España, Irlanda, Mongolia, Nepal, Portugal, Suecia y Suiza, incluida todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre los recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y los bombardeos intensivos sobre las ciudades y el uso por única vez de las armas nucleares. En este conflicto militar fue la más mortífera, con un resultado de entre 50 millones a 70 millones de víctimas, que sería el 2,5% de la población mundial. El Tratado de Versalles fue muy dura para Alemania, convertido en culpable de la Gran Guerra. Este hecho fomentó el nacionalismo que fue aprovechado por Hitler. La crisis de la Bolsa de Valores de 1929, que aceleró el ascenso del partido nazi, la instauración del régimen totalitario en Europa, el régimen alemán que aumentó los efectivos militares y material bélico, el militarismo alemán, japonés, italiano y soviético, el eje Berlín-Roma, pacto firmado por Hitler y Mussolini con miras de una defensa en común, el Anschluss, que significa unión en alemán. Los acuerdos de Múnich, que fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre de 1938. Estos hechos motivaron el expansismo alemán en Polonia. El 1 de septiembre de 1939, en Japón, justamente la principal causa de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 por Alemania nazi, a la que siguió el 19 del mismo mes la penetración del Ejército Rojo de Stalin. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras en todos los campos. La muerte de más de 50 millones de personas, de los cuales 6 millones murieron en el Holocausto judío, y más de 22 millones en soviéticos y 8 millones de alemanes. También hubo la destrucción de ciudades, en especial las de Alemania, Gran Bretaña, Unión Soviética, China y Japón, que fueron las más golpeadas. Los vencidos perdieron territorios y Alemania quedó dividida en 4 partes, entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. En ese caso, se inició también la llamada Guerra Fría, que enfrentó a dos ideas opuestas, la comunista y la capitalista. La Guerra Fría fue dirigida por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por último, también hubo la fundación de las Naciones Unidas con su carta. Los procesos celebrados contra personas acusadas de cometer violaciones de las leyes, costumbres y principios generales del derecho después de la Segunda Guerra Mundial se denominaron juicios por crímenes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los japoneses fueron sometidos a juicio en tribunales establecidos por los aliados. Los procesos más importantes tuvieron lugar en Nuremberg, Alemania. Quedaron resentidas autoridades por 2 instrumentos: el acuerdo en Nuremberg y Londres, firmado el 8 de agosto de 1945 por los representantes de Estados Unidos, Reino Unido y también Francia, y la Unión Soviética, la llamada Ley número 10, promulgado por el Consejo Aliado en Berlín el 20 de diciembre de 1945. El Acuerdo de Londres preveía el establecimiento de un tribunal internacional militar compuesto por el juez y otro sustituto, y cada uno de los estados signatorios para enjuiciar los crímenes de guerra y contra la humanidad, tales como
exterminio de grupos étnicos y religiosos, así como otros atrocidios contra la población civil en ese entonces de la Segunda Guerra Mundial. La sentencia del Tribunal Internacional Militar fue dictada a comienzos de octubre de 1946. Una de las conclusiones más importantes fue que, conforme al Acuerdo de Londres, planificar o provocar la guerra es un crimen que atenta contra los principios del derecho internacional. El tribunal rechazó las argumentaciones de la defensa de que tales actos no estaban definidos con antelación como crímenes en derecho internacional, con lo que la condena de los acusados violaría el principio de no retroactividad de la ley penal. Se rechazó la argumentación de que parte de los acusados no era responsable de sus actos porque actuaron por obediencia debida, pues lo importante no era la existencia de las órdenes superiores morales, sino la no ejecución de las mismas era de hecho posible o no. En relación con los crímenes de guerra, con los crímenes contra la humanidad, el tribunal apreció una aplastante evidencia de sistemática violencia, brutalidad y terrorismo llevados a cabo por el gobierno alemán en los territorios ocupados por sus ejércitos. Millones de cámaras de gas para el exterminio de judíos, gitanos y otros miembros de grupos étnicos, políticos y religiosos. Más de 5 millones de personas habían sido deportadas de sus hogares y tratadas como mano de obra barata o esclava. Muchas de ellas murieron a causa de los tratos inhumanos recibidos. El tribunal tuvo en cuenta sus atrocidades cometidas por la policía. De las 7 organizaciones acusadas fueron encontradas culpables la SS, la Gestapo y la SD. De los acusados, 12 fueron condenados a morir ahorcados. 7 fueron condenados a penas de cárcel hasta 10 años o pena de muerte. Y 3, incluidos el político y diplomático Franz von Papen y el presidente del Banco Central Alemán, Hjalmar Schacht, fueron absueltos. Los condenados a muerte fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946. Göring se suicidó en la cárcel poco antes de la hora prevista para su ejecución. En 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. Con esta conflagración fue mucho más temible que la de 1914. La Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón luchaban contra los aliados, en cuyo bloque se agrupaban paradójicamente las dos potencias que fueron los ejes de sendos sistemas totalmente opuestos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Al principio, los nazis desarrollaron la guerra relámpago, con la rápida conquista de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Francia, en menos de 6 meses, a la que le siguió la batalla de Inglaterra. Esta es la primera vez que se contuvo la maquinaria bélica nazi. Las posteriores victorias sobre Yugoslavia y Grecia para salvar el revés italiano en este último país retrasaron la operación Barbarroja, la cual había sido concebida incluso antes del pacto de no agresión entre Ribbentrop y Molotov. Dicha operación que consistía en la invasión de la URSS. Mientras tanto, en el norte de África, los británicos se enfrentaban a los italianos, en cuya ayuda, una vez más, los nazis enviaron al Afrika Korps, comandado por el mariscal alemán Rommel. En el este de África es Etiopía. Los británicos procedían a expulsar a los italianos. En el Asia Oriental, la guerra contra China y Japón había comenzado mucho antes. Y luego de la creación del eje Berlín-Tokio-Roma, el Imperio del Sol naciente se vio envuelto en una guerra contra los británicos holandeses. Con el bombardeo provocado por los japoneses sobre la base naval Harbor en Hawái, intervinieron los Estados Unidos. Al país norteamericano le declararon la guerra los alemanes e italianos. Para dar por término este video, podemos concluir que la Segunda Guerra Mundial es hasta ahora el conflicto armado más grande del mundo. En dicho combate se enfrentaron las potencias del eje, que son Alemania, Italia, Japón, entre otros, contra las potencias aliadas, que son Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en el cual murieron el 2% de la población mundial, 60 millones de personas aproximadamente.
entre los años 1939 y 1945. Existen muchas causas que originaron este conflicto, entre las cuales se destacan las invasiones por parte de los alemanes a Polonia, los ataques por parte de los japoneses a China y a Estados Unidos, así como la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como ya mencionamos anteriormente, la Segunda Guerra Mundial quedará marcada como uno de los conflictos internacionales más masivos y destructivos en todo el mundo, ya que a causa de esta guerra, gran cantidad de países quedaron sin sustento económico y también fueron afectados en varios otros aspectos.